Mejorar la calidad de vida de las personas implica el 4% de educación, implica invertir adecuadamente en salud desde el sector público, implica invertir adecuadamente en infraestructura. Los que de vez en cuando vamos por Bávaro, Punta Cana, hoy en día podemos hacerlo en 2 horas. Los que vamos al interior, hoy en día lo hacemos en mejores carreteras. Y es verdad que todavía tenemos el reto de mejorar la educación, pero lo estamos intentando con el 4%. Entonces, fíjense que no cobro impuestos. En realidad lo que trabajo es para mejorar la calidad de vida de las personas a través de los impuestos. Es verdad que he aprendido en estos 2 años, me decía doña Dignora, que ella estaba aprendiendo a ser empresaria. Y yo le digo, qué suerte, porque yo apenas estoy aprendiendo a ser director de impuestos. Porque en estos 2 años he aprendido muchas cosas, he tenido muchas lecciones aprendidas, entre ellas que es muy difícil cobrar. Pero aprendí que hay algo que es todavía más difícil que cobrar, que es pagar. Pagar es todavía mucho más difícil, sobre todo cuando no se tiene la legitimidad suficiente como para exigir ese pago desde el sector público. Y yo creo que, por eso les digo, no soy director de impuestos, trabajo para mejorar la calidad de vida de todos, a veces con mayor o menor acierto. Mayor o menor acierto porque con ustedes como sector de comercio he tenido muchos encuentros en estos últimos 25 meses, poco más de 24 meses, 25 meses, múltiples encuentros, a veces desencuentros, no siempre afortunados. Sin embargo, hoy puedo decir desde aquí que me siento muy agradecido del apoyo que he recibido de ustedes durante esta gestión de casi 25 meses. Agradecido porque, aunque en algunas ocasiones no hemos estado de acuerdo, probablemente en la visión o en la percepción de cómo cobrar un determinado tributo, debo reconocer que el comercio ha sido lo suficientemente comprensivo como para entender que forma parte de una obligación que va más allá de una oficina que se llama Dirección General de Impuestos Internos. Ha habido muchas responsabilidades del comercio, y la hay. Me refiero al comercio organizado, por supuesto, al comercio que está mirando y velando por el futuro del país. Me refiero a temas como el tema de las soluciones fiscales, que fue un tema sumamente álgido en un momento determinado entre lo que es la administración tributaria y lo que es el comercio en sentido general de la República Dominicana, pero con buen diálogo, con mucha paciencia y sobre todo con buena negociación. Entendida una buena negociación como aquella donde ambas partes ceden, donde nosotros cedimos como administración tributaria buscando la mejor forma de aplicar lo que es una herramienta informática para el pago de tributos que ya están establecidos en la legislación. Si me refiero al ITEVIS, hay que pagar el ITEVIS desde el año 84. No nos inventamos el ITEVIS ahora. Simplemente lo que estamos haciendo es aplicando herramientas, en este caso sistemas informáticos o equipos informáticos que permiten un cobro mucho más expedito y además que tiene un beneficio subsidiario para aquel que utiliza las soluciones fiscales, que es que le ayuda a organizar sus propias cuentas como comercio. No estamos hablando del gran comercio. El gran comercio en gran medida ya estaba integrado en el tema de las soluciones fiscales. Ese era mucho más fácil, son menos personas, era mucho más fácil entenderse. Estamos hablando ahora del grupo más general, del más difícil, del que está más disperso, del que es mucho más sensible la utilización del ITEVIS como capital de trabajo. Es una realidad. Y esto es un tema que requiere mucha paciencia, como lo hemos tenido de ambas partes. Por eso yo quiero reiterar mi agradecimiento. Hoy puedo decir que no tenemos problemas con el tema de las soluciones fiscales, que cuando hay un problema puntual con algún asociado de alguna de las asociaciones o organizaciones, incluso de aquellas que en su momento no firmaron el acuerdo, tienen exactamente el mismo trato que nosotros plasmamos en ese acuerdo. Tienen el reconocimiento del crédito fiscal para las soluciones fiscales, tienen el reconocimiento de los plazos para la instalación, tienen el entendimiento debido y la asesoría técnica debida si la necesitasen de parte de la Dirección General de Impuestos Internos, cuando tienen que negociar con los suplidores, porque ha habido suplidores que han querido aprovechar el espacio para hacer un negocio más allá de lo razonable
y entonces ahí interviene la Dirección General de Impuestos Internos. Hemos estado trabajando en el marco de nuestro plan estratégico que establece que queremos ser los principales asesores tributarios de los contribuyentes. No quiero los asesores tributarios que piensen que le vamos a quitar el trabajo. Simplemente quiero decir que la Dirección General de Impuestos Internos tiene como misión, tiene como función dar una información veraz, adecuada y un tratamiento justo a los contribuyentes. Y eso lo hemos estado haciendo, y el tema de soluciones fiscales fue un ejercicio difícil, pero un ejercicio con un resultado sumamente positivo. En el mes de julio, para que tengan una idea, se instalaron 112 soluciones fiscales diferentes, en diferentes tipos de comercio. En el caso de las terrenas, que siempre ha sido un tema, y fue un tema sumamente espinoso, porque ir a las terrenas, siempre me decían, era tierra apache, es tierra de nadie. Y entonces, en las terrenas hemos trabajado muy bien con la Asociación de Comerciantes de las Terrenas, y hoy podemos decir de que prácticamente la mayoría del comercio de las terrenas, incluyendo bares y restaurantes, tienen su solución fiscal instalada. Y así seguirá siendo, porque no es un tema solo de la Dirección General de Impuestos Internos, es un tema que corresponde a la supervivencia, a la permanencia del Estado Dominicano, que es decir, la supervivencia, la permanencia de una sociedad mucho más organizada y con capacidad de generar cierto desarrollo económico y cierto desarrollo material. Fíjense que la estructura impositiva nuestra es una estructura sumamente mala. Tenemos una gran paradoja. Tenemos una buena administración tributaria, no porque sea el responsable de ella o de una parte de ella el día de hoy, sino porque hemos construido en los últimos 16, 17 años una muy buena administración tributaria. Esto es un reconocimiento a mis predecesores, un reconocimiento no solo a Juan Hernández, no solo a Germania, sino también a Kiko Tabar. Ha habido continuidad en la administración tributaria y la va a seguir habiendo. Y hoy en día, cuando nos miden con relación a las administraciones tributarias de la región, estamos por encima de las administraciones en términos de los mejores indicadores de Centroamérica, de los indicadores para la región del Caribe, y estamos avanzando con relación a los indicadores de las mejores administraciones de América Latina. Hoy casi nos comparamos con Chile en algunos aspectos, nos comparamos con Argentina en otros aspectos, con Brasil, somos mejores que Venezuela, con Colombia competimos, que si tenemos una buena administración tributaria y nuestro plan estratégico, esa es la mejor administración tributaria en el 2017-2018 de América Latina. Hay indicadores que ya lo tenemos por encima de los países más organizados del mundo, de los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y eso está muy bien. Pero la gran paradoja se da porque la administración tributaria es buena, pero el sistema tributario es excesivamente malo, terriblemente malo, terriblemente difícil de manejar, terriblemente injusto. Es un sistema tributario que no nos permite visualizar el desarrollo del país en el mediano y en el largo plazo. Estamos hablando que es un sistema tributario, es una estructura tributaria que se explica solo por 3 impuestos en un 80%. Quiere decir, de cada 100 pesos que recaudamos en nuestro sistema tributario, 3 impuestos explican el 80%, 80 pesos de cada 100. El impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Esto no es sostenible. Esto hace que no importa cuántas reformas hagamos tributarias de corto plazo, el sistema se termina agotando. Y voy a poner un ejemplo. En 2012 hicimos la última reforma tributaria, hacemos reforma tributaria cada día, déjeme hacerle un paréntesis, porque cada vez que aprobamos una ley de incentivo sectorial es una reforma tributaria. Y la hacemos con mucha frecuencia. Y en los últimos años la moda es dar exenciones para todo, queremos exenciones para cada cosa. Cada sector sobrevive solo en base a exenciones. Esto es lo que hace inmanejable e insostenible el sistema tributario, porque hacemos reformas y al mismo tiempo hacemos contrarreformas. Esto es inaguantable. Y no ha llevado a la parte estrecha del embudo desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. En el 2012 hicimos una reforma que cuando se envió al Congreso, cuando el equipo técnico le estuvo trabajando, era de 55.000 millones lo esperado para recaudar, 2 puntos del producto.
Cuando se envió al Congreso ya eran 45.000 millones. La que aprobó el Congreso fueron 35.000 millones y la que terminamos aplicando fue de 24.500. Recaudamos 1.1 del producto y el mismo año, en el mismo periodo fiscal, es decir, con todas aquellas movilizaciones de justicia fiscal, todos los encuentros que hicimos con los diferentes sectores, con todo el diálogo en el Consejo Económico y Social, a pesar de eso dimos exenciones por 0.8 del producto. Es decir, anulamos prácticamente la reforma tributaria. Un país no puede manejar su sistema tributario, su sistema fiscal, como funciona un acordeón. Un día expandimos y otro día comprimimos. Y eso es lo que está pasando en el sistema fiscal de la República Dominicana. Por eso generamos tantas tensiones, porque entonces tenemos que hacer reformas permanentes de muy corto plazo y vamos a las tasas. Y entonces estamos pensando más en cómo cubrir el déficit de recaudación y no llegamos a cubrirlo. Y entonces perdemos la perspectiva de lo que debe ser el desarrollo de mediano y largo plazo del país. Esto no puede continuar. No puede. ¿Por qué? Porque no nos permite tranquilidad al entorno económico y social. Y si esto es así, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? El pacto fiscal. El pacto fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un mandato de ley. Nos estamos preparando desde el sector público para tener ese diálogo que nos conduzca a un pacto fiscal. En este momento estamos trabajando 2 documentos que servirán de base para fijar y construir la posición del gobierno. Un primer documento, que lo voy a decir con el nombre técnico, se conoce como el informe Mirles, que es una réplica de un informe que se hizo para el Reino Unido. Este informe lo que hace es diseñar un sistema tributario ideal y nosotros estamos comparando qué tanto se acerca el sistema tributario de República Dominicana a ese sistema tributario ideal o qué tanto debería de acercarse si nosotros hacemos una reforma comprensiva de toda la estructura fiscal. Cuando hablo de la estructura fiscal no me refiero solo a los tributos, estoy hablando del ingreso, del gasto y el crédito. Y quiero hacer una aclaración aquí pública, porque algún comunicador o algún medio de comunicación ha querido buscar una contradicción con el CONEP donde no la hay. El CONEP habla de una reforma fiscal integral. Desde Impuestos Internos hablamos de una nueva fiscalidad. Cuando habla el CONEP de una nueva reforma fiscal integral, está hablando de una discusión conjunta entre el ingreso, el gasto y el crédito. Y eso está incluido en una nueva fiscalidad. Lo que decimos desde Impuestos Internos es que es insuficiente solo ver el ingreso y el gasto y el crédito, y solo hacer el ajuste por el gasto. El ajuste tiene que venir y tiene que comenzar por el lado del ingreso, porque tenemos un sistema sumamente desigual. Los más pobres son los que más pagan impuestos en términos relativos. De cada 100 pesos recaudados, 67 pesos lo pagan las personas de menos ingresos. Y hay una gran confusión cuando hablamos públicamente o privadamente. Los informales no pagan impuestos. Déjeme decirle que los informales son los que más impuestos pagan en términos relativos en la República Dominicana. ¿Por qué son los que más pagan impuestos? Porque la proporción del impuesto indirecto, que nadie puede evadir, de su nivel de ingreso es mayor que la proporción del nivel de ingreso del que tiene un empleo estable o del que realiza alguna actividad económica. Por lo tanto, tenemos que hablar de equidad en esa discusión que nos lleve a un pacto fiscal. Y la equidad no solo se da por el gasto, la equidad comienza por la estructura del ingreso. Lo importante, y esto sí quiero destacarlo, no solo es la presión fiscal, sino la composición de la presión fiscal. Y por eso hablo de una nueva fiscalidad en República Dominicana, no de una reforma solo integral, donde veamos el ingreso, el gasto y el crédito. Y en esa reforma que nos lleve a una nueva fiscalidad tenemos que incluir varias dimensiones. El territorio, los impuestos no están territorializados en República Dominicana, están sectorizados. Y además en la discusión no solamente tenemos que ver la dimensión del territorio, tenemos que ver la dimensión de las personas y las empresas. Y por lo tanto, tenemos que comenzar con una discusión sobre el mercado de trabajo. Porque a fin de cuentas, quienes pagan impuestos son las personas y las empresas.
Y si el mercado de trabajo, que son las personas y las empresas, no funciona adecuadamente, no podemos tener un sistema tributario que sea sostenible en el tiempo. Por eso me gusta hablar de una nueva fiscalidad, porque implica una discusión que tiene que tocar varias dimensiones. La fiscalidad, el mercado de trabajo, que es insuficiente la reforma del Código Laboral. Estamos empantanados en si quitamos o no las prestaciones. En un sistema, como está funcionando el mercado de trabajo, que lo que hacemos es que perdemos empleos formales cada día. Por los altos costos que tienen los que tienen que crear el empleo formal. Sí, altos costos, esa es la verdad. Y esto lo he hablado mucho con mis amigos de los sindicatos. Hay altos costos, pero además afecta a los sindicatos, porque cada empleo formal que se pierde es un sindicato que se hace más pequeño. Y la preocupación no es el que está dentro del mercado de trabajo y el que está fuera del mercado de trabajo formal, que es más. Por lo tanto, tenemos que repensar el mercado de trabajo. Y déjeme decirle que hay alternativas, afortunadamente. Decía Octavio Paz, filósofo mexicano, que hay que ser originales copiando bien. Entonces, nos toca copiar bien, y nos toca copiar bien en la nueva fiscalidad, nos toca copiar bien en el mercado de trabajo, y nos toca copiar bien en el sistema de seguridad social, porque esos tres aspectos están íntimamente relacionados entre sí. Por lo tanto, de lo que estoy hablando son de reformas estructurales importantes que necesita esta economía, por lo menos desde el año 2005. Quiero decirlo con toda claridad porque la economía, por lo menos la economía del sector público, que impacta a la economía del sector privado, no es fiscalmente sostenible en el largo plazo. Es verdad que la vamos a hacer sostenible el próximo año y probablemente el 2016, pero cuando me refiero al mediano largo plazo, estoy hablando más allá de los próximos 24 meses. Hay que recordar que el futuro se construye hoy. Las decisiones que tomamos hoy son las que nos dibujan, las que nos presentan el futuro que vivimos mañana. Por lo tanto, son decisiones que no podemos posponer por mucho tiempo, sino que tenemos que asumirlas en el marco de lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sé que muchos se estarán preguntando por qué desde el gobierno no comenzamos con la estrategia, con el pacto fiscal, porque teníamos un pacto con la sociedad que fue el 4% para la educación. Todos recordarán que fue un tema de campaña, un tema que todos los partidos asumieron, pero que además para el presidente Danilo Medina era un tema de íntima convicción, que iba más allá de lo pactado. Y cuando discutíamos en el equipo técnico del entonces candidato, no era un tema de si estaba o no en un pacto, era un tema de la íntima convicción de un candidato que podía ser presidente, que creía que teníamos que invertir en educación y que sabía que no iba a tener beneficios en el corto plazo del punto de vista político-electoral. Que era un candidato que estaba pensando, si fuera presidente, en los próximos 10 años. Decía Alcide de Gasperi, que fue primer ministro italiano después de la Segunda Guerra Mundial: los políticos piensan en las próximas elecciones, los estadistas piensan en las próximas generaciones. Y lo que estamos intentando hacer desde esta administración es pensar no solo en las próximas elecciones, sino fundamentalmente en las próximas generaciones. Y déjenme decirles que no es posible construir una nueva generación con mucho más calidad en la educación, con mucho más calidad en las ciudades, con mucho más calidad en las viviendas, con una sociedad con mucho mayor nivel de cohesión social, si no pensamos en las próximas generaciones. Y pensar en las próximas generaciones necesariamente es precisamente pactar no solo la educación. Estamos trabajando en el pacto eléctrico en este momento, sino también pactar lo que debe ser esa nueva fiscalidad. Y déjenme decirles que el comercio en República Dominicana es uno de los actores fundamentales dentro de ese pacto. Sin un buen diálogo, sin una buena negociación con el comercio, no es sostenible ningún pacto fiscal en la República Dominicana. Así es que muchísimas gracias, muchas gracias por la paciencia que me han tenido de escucharme hoy en la mañana. Reitero mi agradecimiento por toda la buena negociación que tuvimos para poder solucionar un impasse, que era el tema de las soluciones fiscales, que hoy en día no es
afortunadamente un punto de agenda ni entre el comercio ni entre la Dirección General de Impuestos Internos, sino que es lo que nos permite a nosotros poder dar el siguiente paso que nos lleve a ese diálogo que nos conduzca a un pacto fiscal. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenos días.